Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo Jueves de ASIN, como dice Germancito, el mejor Jueves de ASIN del año. Hoy vamos a hablar de este tema tan importante de gram negativos y metalo. Mil gracias a todos por estar acá, porque este espacio lo construyen ustedes, que son los que vienen y participan y nos acompañan, y por supuesto, pues hoy especialmente gracias a Pfizer por el patrocinio que nos ayuda a tener estos espacios. Germancito, que no necesita presentación, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de la Universidad del Rosario, y la doctora Sandra Valderrama, jefe de infectología de la Universidad Javeriana y doctora en epidemiología, pues bienvenidos. Muchísimas gracias, doctora María José. Entonces, doctora Valderrama, muy buenas noches y buenas noches para todos, es un gusto poderlos acompañar. Entonces vamos a dar inicio a nuestra presentación. El título de este evento es Aproximación diferencial en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con infecciones por gram negativos productores de metalos en Colombia. Hacemos una alerta de spoiler, este evento va a ser fundamentalmente enfocado en enterobacteriales productores de metalos. Por razones de tiempo y de complejidad vamos a dejar engavetado el tema de Pseudomonas aeruginosa productora de metalo y la otra bacteria que sería Stenotrophomonas maltophilia. Entonces, doctora, bienvenida, por favor. Muchas gracias a todos, de verdad que es un gusto estar aquí al lado de Germán. Vamos a aprender muchas cosas seguramente muy interesantes de él, y pues la idea es que también compartamos un poco todos de este problema importante que tenemos, nuestros conflictos de intereses, y vamos a empezar abordando estos temas. Primero, cómo seleccionamos el manejo antibiótico en un paciente que está colonizado por gram negativos resistentes a carbapenémicos. Segundo, si hay alguna utilidad del uso de las pruebas moleculares rápidas, específicamente cuando también tenemos el problema de enterobacteriales resistentes a carbapenémicos con la lupa en metalo y en coproducción. La epidemiología de las metalo y la coproducción en nuestro país, las claves para un adecuado diagnóstico microbiológico y el manejo antimicrobiano más apropiado. Entonces, lo hacemos con un caso clínico. Es un paciente masculino de 46 años, él tiene una leucemia linfoide aguda, pH negativa, post-trasplante halogénico, Sebastián Quintero lo conoce muy bien, haploidéntico, diagnosticado, el post-trasplante se hizo, el trasplante se hizo el 11 de diciembre, antecedente de diabetes mellitus. El paciente tuvo una neutropenia febril del 20 de diciembre con hemocultivos negativos. En ese momento se le dio piperacilina tazobactam por 7 días, hizo una mucositis severa, nutrición parenteral, también hizo una neumonía en el lóbulo inferior derecho, y el lavador bronquialveolar tuvo una PCR positiva para Aspergillus. Se manejó la aspergilosis, hizo también una reactivación de citomegalovirus. Posteriormente, en febrero, el paciente hace otro episodio de neutropenia febril, hace una bacteremia por Neisseria polysacaria, le damos manejo con ceftriaxona, se encuentra una colonización por gram negativos resistentes a carbapenémicos. Ojo, nosotros buscamos colonización, pero no tenemos prueba molecular y sabemos que es un gram negativo, pero no sabemos el mecanismo de resistencia. El paciente también desarrolla una microangiopatía trombótica asociada al trasplante, por eso necesita usar ravulizumab. Por esto también se le pone una profilaxis con ciprofloxacina por el gran riesgo en estos pacientes de encapsulados, especialmente para estos pacientes pues hay riesgo de meningococo. Y el 11 de marzo de 2026 hace un nuevo episodio de neutropenia febril, presenta dolor testicular izquierdo, leve disuria, el paciente pues tiene una lesión renal aguda, CADIGO 3, está en terapia de reemplazo renal, se solicitan hemocultivos y el paciente en ese momento está estable hemodinámicamente y se decide iniciar meropenem 500 miligramos cada 24 horas. Esos son los paraclínicos del paciente, en el que vemos pues la caída de los leucocitos, la caída de los neutrófilos, está anémico, esta es la creatinina 1.3, 1.34, tiene trombocitopenia. Y la primera pregunta que me gustaría compartir con ustedes y que discutamos un poquito es, ¿están de acuerdo con el manejo antimicrobiano empírico en ese paciente? ¿A quién le gustaría comentar algo? Sebastián, ¿no es cierto?
Digamos que yo sí estaría de acuerdo con el inicio del meropenem. Digamos, uno tiene que tener varias consideraciones cuando quiere hacer manejo empírico guiado por la colonización. Digamos que el factor más importante es la temporalidad, que este paciente, digamos, que lo cumpliría. Digamos que los estudios dicen que más o menos entre el día 10 y el día 14 es el momento que el paciente hace la bacteria cuando está colonizado, siendo como el mayor riesgo el primer mes. Pero digamos que ese concepto de temporalidad no es como el único que uno debe tener en cuenta. Y también pasaría el estado del paciente. Entonces, es un paciente que estaba estable, que no tenía ningún deterioro hemodinámico, que en ese contexto yo pensaría que pues estaba bien el inicio del meropenem. Distinto hubiera sido que hubiera estado en choque, ahí probablemente sí me hubiera inclinado a cubrirle empíricamente la carrapenemasa. Pero cubrirle empíricamente en ese escenario, Sebastián, ¿con qué? Ese Estaba en cubrimiento, choque, tú me dices, pero entonces, ¿qué utilizarías? yo me inclinaría a cubrirlo con Casabe-Astrenol, pensando en que uno tiene que hacer un manejo dual, dos, nosotros no sabemos qué carrapenemasa es y para nuestro medio la coproducción es un problema alto. Entonces yo me iría con Casabe-Astrenol de manejo empírico. Con Astronam. Ok, ¿alguna otra opinión? ¿Algo más? ¿Alguien preferiría ponerle astronam, cetacimebectal más astronam De entrada. ¿No? ¿Nadie? Muy bien. Gracias. Bueno, entonces, pues el problema de las colonizaciones y del riesgo de desarrollo de infección invasiva es importante. Esta es una revisión sistemática o dos revisiones sistemáticas uniendo los datos en que muestra cómo una persona colonizada por bacterias negativas multiresistentes tiene un riesgo del 14%. En este estudio más o menos ingresan unos 18 estudios observacionales y el riesgo para personas que tienen colonización por enterobacteriales resistentes a carbapenémicos lo estiman en un 22%. Sin embargo, los estudios son heterogéneos y cuando uno va a estudios más específicos poblacionales, ese porcentaje es más bajo, puede ser del 4 a más o menos el 8% en estudios de mayor calidad metodológica. La densidad de incidencia máxima que está publicada es más o menos de 4 por cada 1000 días paciente de tener una colonización y desarrollar una infección. Este es un estudio muy lindo de Israel, del doctor Carmeli, de 2020 a 2022. Ellos tomaron toda la población de Israel. Ustedes saben que ellos tienen una vigilancia que sí logra tener todos los datos de los hospitales y siguieron a las personas que tenían colonización, 6.828 portadores de enterobacteriales resistentes a carbapenémicos. Ellos hicieron un modelo de riesgos competitivos en el que pusieron la muerte como el evento competitivo para desarrollar infección y ellos encontraron una incidencia mucho más bajita que la que muestra la revisión sistemática. Les acabo de mostrar 22%, pero ellos poblacionalmente en todos estos hospitales con más heterogeneidad muestran 2.4%, menor que lo publicado por muchos estudios, y cuando ellos ven si hay diferencias, si yo tengo una colonización por Klebsiella o por E. coli o por otro enterobacterial, ellos sí ven diferencias y muestran que si yo tengo una colonización por Klebsiella, el riesgo de desarrollar luego infección es más alto que si tengo por E. coli o por otras enterobacterias. Esto, por ejemplo, en el estudio, uno de los estudios de Falcone no mostró lo mismo, pero pues este es un estudio más riguroso metodológicamente, y algo que encontró especial, pero también lógico, es que si yo tengo una persona en UCI comparada a una persona que está en piso, el riesgo de desarrollar después de colonización e infección tiene un HR ajustado 2.3 veces mayor, y si está en hematología como nuestro paciente, el riesgo es 3.7 veces mayor de desarrollar luego una infección. ¿Qué otra cosa sabemos? Luego, en el estudio de Yahuda Carmeli, ellos miran si es KPC, si es NDM, ellos no ven una relación, pero en este estudio del doctor Falcone, ellos siguen, es un estudio prospectivo observacional en Italia, 2018-2019, y ellos tenían 677 portadores rectales, ya es un estudio hospitalario. Ellos lo siguen, con NDM
tienen el 56%, con KPC el 36%, y ya menos representado BIM y OXA, y ellos encuentran, miren esto, que cuando el fenotipo es KPC, la tasa de incidencia fue 8.1%, pero cuando el fenotipo era NDM, esa tasa de incidencia también es casi el doble, 15.4%, lo que es un dato interesante. Las incidencias por 100 pacientes mes mucho mayores. Y algo interesante desde lo molecular es que ellos encuentran que probablemente lo que hace esa diferencia es el perfil genómico, y cuando el colon dominante es ST512, el riesgo es menor, pero cuando el clon dominante es asociado a NDM, el ST147, ese riesgo de producir una infección en torrente sanguíneo, una infección después de la colonización, se aumenta 3.2, pues 1R de 3.2. Entonces, aquí la clonalidad es importante y nos muestra como muchos insights de la importancia de las vigilancias, que vayamos a un siguiente nivel. Muchos no lo hacemos realmente por un tema más de costos, pero creo que cada vez nos toca movernos más, porque sí es importante saber el microorganismo y sí es también muy importante saber cuál es el mecanismo de resistencia para conocer mejor estas dinámicas. Y otro que decía Sebastián, no es simplemente que yo tenga una persona colonizada como un factor de riesgo independiente. Todos conocemos que hay muchos estudios que muestran que claramente la colonización es un factor de riesgo fundamental y que podría llegar a ser, incluso en algunos estudios, el más importante. Y casi que es un continuo, hace parte como de la cadena causal. Pero para que yo tome la decisión de si debería cubrir o no, pues puedo utilizar diferentes herramientas de modelos para tratar de guiarme. Ahora, no son modelos perfectos. Invitación para que desarrollemos modelos locales, porque no necesariamente estos modelos van a validar bien con nuestra población, y son modelos que se han desarrollado con algunos temas metodológicos. Por ejemplo, Yanela, muchos nos gusta, lo usamos, pero Yanela realmente se desarrolló en un estudio de casos y controles, ¿sí? No es un estudio que en el desarrollo del modelo haya seguido todos los pasos metodológicos más adecuados, incluso calculan el score haciendo ciertos cambios de multiplicación más que ciertos pasos estadísticos como rigurosos. Sin embargo, hace mucho sentido lo que ellos colocan, 2 puntos, aumentar si tiene ingreso a UCI, procedimientos abdominales invasivos, quimioterapia o radioterapia, nuestro paciente tendría 4 puntos, y 5 puntos, colonización en múltiples sitios. Ahora, ese es otro problema. Nosotros en la práctica, ¿no es cierto, Cándida, que luego mirando cómo lo validamos? ¿Por qué? Porque en Yanela y su equipo, ellos hacían búsqueda muchas veces en otros sitios de colonización, y eso no es la práctica usual de nuestros hospitales. Nosotros buscamos hisopado, pero nosotros no estamos buscando colonización en orina, en secreción faríngea, en otros lugares, y entonces esto hace que la variable que da más punto en Yanela puede uno no fácilmente poderla predecir para su lugar. Ella inicialmente, o el grupo inicialmente, daban un score de 2, pero ya vamos a ver que la doctora Cano en España también utilizan este score, lo validen y ellos utilizan un punto de corte más alto. Y el increment, que también todos los conocemos, el doctor Rodríguez Baño y también su equipo, en el que pues tenemos en cuenta sepsis severa o choque, la puntuación de PIT, esto muy asociado a la severidad del paciente, el índice de Charson y el origen de bacteremia, dando más puntos si no es urinario ni es biliar. Entonces, claramente no es 1 más 1, es decir, está colonizado, inmediatamente voy a darle un manejo antimicrobiano enfocado, sino que si puedo utilizar este enfoque, por ejemplo, que es el que utilizó este grupo español, liderado por la doctora Cano, y es, si el paciente está colonizado rectal, pues yo puedo utilizar el Yanela. Ellos encontraron mejor predicción con un punto de corte de 7, y si da un riesgo bajo sin sospecha clínica, un seguimiento estándar, si hay sospecha clínica, yo puedo utilizar una terapia empírica con un seguimiento habitual, pero si yo tengo un Yanela de más de 7,
Puedo también evaluar el increment, si el increment me da de 8 a 15, seguramente ese riesgo de mortalidad es muy alto y si me equivoco en la terapia empírica, pues sé que voy a tener también peores desenlaces, pero si mi riesgo de mortalidad es bajo, pues yo podría tomar una decisión de mantenerme con las guías o hacer un cambio dependiendo de los otros factores de riesgo del paciente. Entonces, seguramente ese es como el enfoque que se recomienda un poco más, aunque claramente todo esto lo podemos discutir porque nada es ni tan blanco ni tan negro. El paciente continúa estable hemodinámicamente, informan del laboratorio que las 3 botellas periféricas están positivas y que tiene bacilos gram negativos a las 10.3 horas. No, en ese momento el paciente no tenía ningún catéter central. ¿Solicitarían un panel molecular rápido de sepsis? Germancito, tú preguntas. Sí, exactamente. ¿Quién quisiera opinar sobre esta pregunta? El paciente está estable, pero tiene estos factores de riesgo. No sé si alguien haría un panel molecular rápido o esperan el resultado del antibiograma. Va a depender mucho también de la rutina de trabajo del laboratorio, cuánto tiempo tarda al resultado un hemocultivo con identificación y susceptibilidad, pero no sé si alguno de los doctores de infectología nos quisiera apoyar con esa parte. La doctora Sandra, que se sabe los nombres de todos los pelos. Bueno, yo en este caso definitivamente creo que será una herramienta bastante útil, teniendo en cuenta que es un paciente que primero tiene una inmunosupresión hematológica, que ha tenido, como decía la profe, otro tipo de complicaciones no infecciosas que también le generan una inmunosupresión adicional, tanto farmacológica como no farmacológica, que ya ha tenido una exposición previa a antibióticos como quinolonas y carbapenémico durante su hospitalización, que estar en el hospital y digamos, ingresar y reingresar en este paciente que tiene trasplante también le genera un riesgo y que adicionalmente ya sabemos del dato que está colonizada, definitivamente pues por todas esas razones lo haría para, y especialmente si en este paciente, por ejemplo, en los 2 escenarios, si le inicié meropenem, pues rápidamente si encuentro algún gen de resistencia, pues hacer el ajuste y pues si no lo encontré, pues también podría, dependiendo de mi confianza, pues ajustarlo, eso ahorita se discute. Muy bien, Candia, de acuerdo, entonces, pues claramente el inicio de terapia antimicrobiana apropiada en múltiples estudios se ha relacionado directamente con mortalidad. Este es un análisis en este estudio con 10.628 episodios, un retraso de más de 12 horas en la elección del tratamiento antibiótico se asocia con mayor mortalidad y miren cómo pues hay una relación directa, más tiempo en que me demore, mayor mortalidad del paciente y pues no es el único estudio que lo ha demostrado, ustedes conocen mucho y los retrasos en el tiempo se asociaron no solamente a mayor mortalidad, sino a mayor estancia y a un mayor tiempo para la resolución de los síntomas. Tenemos muchas revisiones sistemáticas, aquí utilizamos la de Wang, que es una de las más recientes, en la que tenemos 74 estudios clínicos independientes, la mayoría de ellos observacionales, solamente dentro de esta revisión 7 estudios son experimentos clínicos con 24.590 muestras de cultivo positivas evaluadas, en la que encuentran una precisión diagnóstica de las pruebas moleculares rápidas, no solamente era el test de biomería, sino cualquiera de las moleculares rápidas que se puede tener con una precisión alta, y que podemos ver y ir al detalle un poco de los microorganismos. Entonces, cuando vamos a los gram negativos, que es lo que nos ocupa hoy un pedacito, porque no vamos a hablar ni de Pseudomonas ni de Acinetobacter, el 96% de sensibilidad, 100% de especificidad, 100% de valor predictivo positivo y 98% de valor predictivo negativo. Y cuando vamos a las enzimas, vemos cómo si vamos a las de gram positivas tenemos unos desempeños muy buenos, pero si vamos a las negativas, para ZAXM baja un poco, sin ser malo, sensibilidad del 95%, especificidad del 100%, y para KPC, sensibilidad del 90% y especificidad del 100%. Y si vamos a ver el detalle de que tantos estudios con filarray, con metalo, entonces vemos que dentro de esta revisión sistemática solamente un estudio realmente lo evalúa, y cuando vamos a ver tenemos verdaderos positivos 1, verdaderos negativos 138, y no podemos estimar realmente específicamente para NDM una sensibilidad y especificidad. Y Germán, ¿qué cosas tenemos que tener
de atención cuando tomamos una decisión basada en el fill-array. De acuerdo, la precisión varía según el gen y el microorganismo, que es lo que incluimos acá. En Pseudomonas aeruginosa puede haber menor sensibilidad para metaloenzimas, es que no todo es NDM, recordemos que en Pseudomonas podemos tener IMP y podemos tener también VIM, que de hecho es la metalo más importante que tenemos en Pseudomonas aeruginosa para Colombia y la verdad en toda la región de Latinoamérica. Entonces esto es importante porque si tuviéramos en este escenario Pseudomonas, que no sería raro en un paciente inmunosuprimido y la cosa, y no nos da ningún gen de resistencia, decir que es sensible a mero, yo me lo pensaría 2 veces, hay un altísimo chance de que esa bacteria sea resistente, habría que tratar de buscar otra metodología. Lo otro que es importante mencionar, doctora Valderrama, son los mecanismos adicionales, mediados y no mediados por beta-lactamasas. Por ejemplo, las AMSES nuevas que tenemos en Colombia, por ejemplo estas PAC2 que hidrolizan a ceftazidime con avibactam, es cierto que no son muy frecuentes, pero por lo menos esto no las captaría. También tenemos algunas BLES, tanto las SHIF y TEM, que no están dentro de estos paneles. La razón es la cantidad inmensa de variantes que tienen, más de 250 variantes de TEM y de SHIF, lo cual hace que es muy difícil ponerlo en el array. Y lo otro, la PER4, que les decía en el Congreso de Resistencia de Barranquilla, que está apareciendo en algunas regiones del sur del país. Variantes enzimáticas nuevas, tenemos más de 150 variantes de KPC, seguramente alguna de ellas que aparezca en un paciente importado, ahora que tenemos tanto turismo de todo tipo, entonces ahí pudiéramos no captarla. Lo otro, bombas de flujo, que puede sacar alguno de esos antibióticos, y lo otro que puse en color son las mutaciones en las PVPs, como la PVP3, que sí condicionaría el uso de algunos de esos antibióticos, incluyendo cefiderocol. Muchas gracias. Entonces, claramente sí es una gran herramienta. Muy de acuerdo con que este paciente tenía una indicación muy clara del uso, pero como todas las herramientas tienen grandes ventajas y por eso las usamos, pero no debemos olvidar las limitaciones que pueden tener. Este es, estudio de Satlin específicamente para detección de carbapenemasas, y realmente esta no fue una prueba molecular múltiple, sino que en estos centros médicos en Nueva York utilizaron una prueba molecular rápida para detección específicamente de KPC. Aquí no buscaron metalo y en ese momento histórico probablemente no era como la mayor preocupación o esta emergencia que tenemos hoy día, pero pues sí es interesante que ellos evaluaron retrospectivamente el uso de pruebas moleculares directamente de botella de hemocultivo y miraron terapia apropiada y mortalidad, y ellos encontraron cómo el tiempo a terapia adecuada mejoró, 24 versus 50 horas, pero también encontraron, también haciendo propensity score, una diferencia en mortalidad entre el grupo al que se usó la prueba molecular y se tomaron decisiones versus el que no, y ellos también en este estudio empezamos a tener los primeros datos también de polimixina versus ceftazidime y avibactam, en que también la mortalidad fue menor en el grupo de personas que recibieron adecuadamente ceftazidime y avibactam para ese momento con KPC. Y aquí hay otro estudio específicamente en multidrogo resistente en entornos de cuidado intensivo. Ellos incluyeron 113 pacientes, 73% ingresaron con choque séptico, la mediana de Apache 29, el 61% presentaban factores de riesgo como hospitalizaciones, diálisis, uso de antibióticos, la mayoría, casi todos, tuvieron ventilación mecánica. Ellos encontraron diferentes detecciones, especialmente Klebsiella, E. coli, y cuando vamos a ver cómo la concordancia entre genotipo y fenotipo, claramente con el gen BLAC-KPC 100%, el MEC-A 100% y VAN también una buena concordancia, pero nuevamente en este estudio muy poca representación de metal o beta-lactamasas, y aquí vemos también pues las ventajas de tiempo a la toma de decisiones en escenarios importantes como la unidad de cuidado intensivo. Entonces le hicimos el panel molecular al paciente y este es el resultado. Tenía una E. coli y tenía detectable KPC y NDM. Coproducción, como está siendo muy frecuente en nuestro país, este es el antibiograma. Entonces ustedes ven pues la resistencia a la mayoría de antimicrobianos, una micacina 2 sensible. ¿A esos MIC les podemos creer, Germán? Sí, ya están adaptados los puntos de corte vigentes de los aminoglicósidos para amicacina, pues ahí sería sensible, el punto de corte ahorita es 4, bueno, todo lo que sea menos de 4, pero ahora les voy a mostrar después del break, que los invitamos ahorita a un break en un momento,
las tasas tan diferenciales de resistencia a los aminoglicósidos entre metalos y no metalos, que me lo envió hoy el instituto y me pidió que lo mostrara en el trabajo que ellas hacen de vigilancia, y les va a mostrar que eso sí impacta, o sea, por donde lo veas será muy importante diferenciarlas, pero el perfil es coherente con lo que vimos en el panel molecular. Hay que decir que la NDM, al menos la que tenemos en Colombia, es supremamente hidrolítica. Si tuviéramos solo KPC, algunas dan sensible, inclusive a cefepime, pero en el caso de tener una NDM, esa es la dificultad. Y bueno, la tigesiclina es interesante porque la sensibilidad sigue siendo a través de los años supremamente buena. Muy bien, y al paciente se le hace una ecografía testicular y tiene una epidimitis y funiculitis izquierda, sin evidencia de absceso, y en este momento la interpretación clínica es que tenía una orquidoepidimitis y tenía la bacteremia secundaria a este foco. Vamos a ir a un pequeño break para que tomen airecito y volvemos. Entonces vamos a ir a un break que va a ser aquí en el salón contiguo. Tenemos entonces una mini muestra comercial, nos están apoyando hoy en el patrocinio de este evento y queremos agradecerles: Pfizer, Biomerie, Biosystem, Bell's Lab, Rocken Biocare y Becton Dickinson. Entonces por favor pasen para un break de 15 minutos y volvemos con la siguiente parte. Listo. Bueno, regresamos. Se nos perdió la mitad del auditorio. ¿No? Están comiendo santos. Bueno, pero después yo creo que avanzamos. Sí, bueno, Germancito, entonces, por favor, cuéntanos qué datos tenemos de la epidemiología de las metalo-beta-lactamasas en Latinoamérica y en Colombia. Muchas gracias, doctora Valderrama. Entonces, en Latinoamérica, este es un proyecto de la Organización Panamericana de la Salud, donde podemos ver la cantidad de NDM, esto es en la franja de color naranja. Miren, Costa Rica completamente dominado, miren Guatemala. Hay que recordar que las NDM en Latinoamérica aparecieron por primera vez en Guatemala en el año 2010 y luego llegaron a Colombia en el año 2011 aproximadamente. Miren, Nicaragua, Ecuador tiene un poquito, Ecuador se parece a nosotros, tiene más KPC, pero eso está cambiando. Miren, por ejemplo, Paraguay es más o menos la mitad. Miren, Perú, dominado por las NDM, Uruguay también, Venezuela tiene una importante proporción de NDMs. Entonces, NDM es la principal carbapenemasa en Costa Rica, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Perú y Uruguay. Otras metalo como las BIN se pueden ver en Colombia y en Venezuela, sobre todo en Klebsiella. Las IMP se han detectado en Perú y Costa Rica. Recuerden que las IMP tienen mucho que ver con el turismo asiático, son principalmente carbapenemasas de Asia, pero también se han encontrado en algunos países. Aquí tenemos muy poquito, solo unos 5%, y 77% de ellas eran resistentes al Astreonam. ¿Qué pasa en Colombia, doctora Sandra Valderrama? Entonces, la reina de Colombia definitivamente es Klebsiella, principalmente a expensas de Klebsiella pneumoniae complex, o sea, ahí está Quasineumonia también, y está también Klebsiella varicola. Entonces, ahí tenemos a Klebsiella como la principal bacteria. Este es el trabajo de vigilancia que hace el Instituto Nacional de Salud, un trabajo maravilloso mirando la proporción de carbapenemasas a lo largo del tiempo, pero eso también es muy importante. En Klebsiella tenemos KPC, tenemos NDM sola, sigue circulando NDM sola. Estos son los datos que hubiéramos podido mostrar en otras reuniones. Entonces tenemos NDM sola y tenemos coproducciones. Pero miremos también Enterobacter, también hay metalos, hay coproducciones, hay un poquito aquí de BIM. Pero miren E. coli, que era lo que decía la doctora Sandra Valderrama en su caso clínico. Tenemos KPC, tenemos NDM y tenemos coproducciones de carbapenemasas en E. coli. Que esto va a ser importante para el escenario de nuevas moléculas como Astreonam con Avibactam y como Cefiderocol en el país. Si miramos entonces acá, ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo? Como me gusta jugar con los datos del instituto, con el permiso de ellas obviamente, quería mostrarles cómo ha venido disminuyendo la serina beta-lactamasas, las serino-carbapenemasas, las KPC fundamentalmente, tenemos muy poquito de las otras, y miren cómo se ha venido aumentando las metalo a lo largo del tiempo. El periodo pandémico, recién estaba terminando la pandemia, hubo un pico de KPC, que fue mediado por algunos brotes que se tuvieron en Colombia, pero nuevamente repuntaron y para el año 2025 siguen siendo las metalo al alza el principal mecanismo de resistencia enzimático a los carbapenems en los enterobacterales en Colombia. Miren que prácticamente todo el territorio nacional las ha reportado, incluyendo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Algunos departamentos, por obvias razones, por súper obvias razones, no reportan al Sistema Nacional de Vigilancia, pero no quiere decir que no tengan. Nosotros hemos encontrado carbapenemasas también, por ejemplo, en Putumayo, en Puerto Asís. Si miramos entonces cómo está el país, yo agarré la epidemiología y lo que hice fue ponerles serina contra metalo, KPC contra las metalo. Aquí cometí la embarrada, lo reconozco, de haber metido todas en el mismo saco, NDM, BIM y MP, pero vamos a decir que la mayoritaria es la CNDM. Miren, Antioquia tiene un poco más de KPC, pero miren Bogotá, dominado por las metalos, Santander, mi departamento, como miti, Valle del Cauca un poquito más de KPC, Nariño igual a la mitad, Boyacá también dominado por metalos, en el Meta también hay, Bolívar casi por la mitad, Cundinamarca un poquito más de metalos, Atlántico, miren la costa, miren Córdoba, miren Cesar, que es muy interesante, Casanare, los llanos también bastante metalo, el Tolima, ese bello departamento también, pero tiene más KPC al momento, y aquí reuní eje cafetero porque el N me daba muy pequeño, pero en eje cafetero también hay un 38% de metalos. Les traje datos del Distrito Capital de Bogotá. Entonces, esto es preocupante. Yo creo que, y hablaba con las de la Secretaría de Salud, ellas están trabajando en un plan Centinela, también el grupo de microbiología y de vigilancia de las CIAs y resistencia bacteriana de la Secretaría Distrital está trabajando fuertemente en esto, pero quiero mostrarles cómo se ha venido aumentando de forma dramática la resistencia a ceftazidime con avibactam en el tiempo a expensas de las metalo. Entonces, esto es llamativo. Lo que hay que decir es que hace rato vienen circulando en Colombia falsos resistentes a ceftazidime con avibactam. Ese es otro detalle, es más bien reciente, pero entonces hay que tener en cuenta que algunos datos pueden no ser 100% mediados por metalos, algunos pueden ser inclusive algunos falsos resistentes. Pero eso es llamativo, doctora Valderrama. Usted aquí encuentra, miren, meropenem, 49% del conglomerado de resistencia para UCIs de adultos hasta el año pasado 2025. Eso es súper alto, nunca habíamos tenido tanto. Hemos tenido 15, 20, pero ahorita casi el 50. Entonces uno se preocupa porque esto es UCI, esto no es cualquier servicio de consulta externa de paciente con infección leve. Por lo tanto, esto obviamente que presiona el consumo de esos medicamentos nuevos. Y valida mucho el tema de la búsqueda de colonización, los factores de riesgo, porque la verdad la probabilidad pretest pues es súper preocupante. Muy preocupante. ¿Qué puede explicar entonces esta diseminación tan exitosa de KPC con NDM en Colombia? Hay un linaje emergente de un clon exitoso de Klebsiella pneumoniae, que es el ST307, coproductor de KPC3 y NDM1, detectado en 2023 en Colombia y está en 10 departamentos. Se mantiene hasta el año pasado como el clon más importante causando brotes. Entonces llega a un hospital, esa Klebsiella está capacitada con las dos carbapenemasas, se queda allí y empieza a generar mini brotes en la institución y se queda circulante. Entonces hay mucha clonalidad, doctora Valderrama. Los hospitales mandan al Servicio Nacional de Vigilancia las Klebsiellas y pueden ser todas la misma. Es una hija y todas nacen gemelas copiando los mismos genes de resistencia. Eso requiere un esfuerzo de control de infecciones y de prueba para mitigar su impacto. Pero les traje esto que el Instituto Nacional de Salud me pidió mostrarles, en ese trabajo también que ellas hacen de vigilancia. Entonces yo jugando con los datos quise sacarles y lo que hice acá fue mirar amicacina, que se usa mucho, tal vez cipro no tanto, yo entiendo, pero a veces lo usa como parte de la terapia combinada. Entonces a mí se me dio la gana de sumar los intermedios y los resistentes, que nosotros llamamos la población no susceptible, porque recuerden, si usted tiene una amicacina con una amic ya de 16 o de 8, olvídese en bacteremia que eso va a funcionar, de pronto en orina, pero en sangre o en pulmón todavía menos. Entonces mira la diferencia, esos son serina carbapenemasas, para las KPC amicacina 47% casi, de no susceptibles, para cipro casi 79%, miren en oxa 48%, qué interesante, cuando lo revisé eran solo intermedios, las oxas son muy sensibles a amicacina, que es una cosa curiosa. Entonces 5.8%, la cipro casi 59%, pero miren las metalo, para las NDM amicacina casi 69%, cipro 75%, en las BIM la población no susceptible es 92.1%, de cipro 81% y en las coproducciones 81% de no susceptibles para mica, 92% para cipro. Entonces en gran medida la amicacina va a aparecer o intermedio o resistente en esos productores de metalo, mucho más que en productores de serina carbapenemasas. Doctora Valderrama, vuelvo con usted. Ese escenario lloremos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué antimicrobiano? Pues
siempre no podemos olvidar las bases y siempre tenemos que pensar cuál es el microorganismo que detecté, cuál es el sitio de la infección, claramente, cuál es el mecanismo de resistencia y cuáles son los factores de mi paciente. ¿Qué tenemos para metalo-betalactamasas? Y aquí Germán que nos cuente muchas cosas que él sabe de lo que tenemos y lo que viene. Entonces, Germancito, te dejo allí este cuadro y que nos cuentes qué va a llegar a Colombia algún día y qué no va a llegar a Colombia nunca. Bueno, entonces, tenemos Astrolema Vivactam ya aprobado por la FDA, que cubre todas las metalo, por lo menos de las 3 principales. Cefepime Saidebactam estaría aprobándose por la FDA. Me dicen que la reunión con la comisión revisora va a ser junio, así que yo espero que se apruebe inmediatamente. Hay digamos, una moción de aprobación para ese medicamento. Entonces, si no va a ser en junio, tendría que volverse a revisar hacia finales para que sea aprobado 2027, pero yo espero que este año. Ya ahorita les cuento en otra diapositiva cuando llega a Colombia, yo creo. Cefepime Taniborbactam va a tener un nuevo disparo, un nuevo intento de aprobación en la FDA. Si no pasa, ese antibiótico muere. Y puede morir la compañía desarrolladora. Entonces, Cefepime Y Taniborbactam… lo que me contabas es que el problema es… Hay un problema técnico, dejémoslo hasta ahí, doctora. Hay un problema técnico con la molécula, dejémoslo hasta ahí. Pero el lío es que por el costo que lleva la aprobación de la FDA, la sumisión de ese medicamento y el costo del desarrollo es más de $250 millones. Si no se aprueba, la compañía se declararía en bancarrota y se finalizaría. Lo mismo pasó con Sulopenem, que es un carbapenem oral. Costó casi $200 millones el desarrollo, el año pasado solo se vendieron $19.000, la compañía acaba de declararse en bancarrota. Eso es lo que está pasando con los antibióticos. Cefepime Metazobactam no cubre ninguno, Cefepime Ceftazibia, con Avibactam ninguno, Ceftolozano tampoco, con Cefiderocol la idea es tenerlo aquí 2028, ahorita hablamos de eso, pero les iba a decir que con la CNDM la actividad es muy regular y es muy dependiente de la variante genética. O sea, si la NDM es 9, olvídate de Cefiderocol. Entonces, ese es y nosotros no sabemos con las pruebas que hacemos, con el agar de la cosita. Bueno. Y mi Penem con Relevactam no funciona para metalos, Meropenem Vapor, a mí este sí me gusta, ¿sabes? Pero para KPC. Pero los metalos pues no lo cubren, desafortunadamente. Entonces, afortunadamente sí, Astronana Vivactam esperamos este año ya poderlo tener con nosotros y son importantes además las infecciones por metalo-betalactamasa si tienen un diferencial, si tenemos otros mecanismos de resistencia. Entonces, también tenemos este estudio del estudio Alarico, también en los hospitales italianos, con 1.276 pacientes, 19 instituciones de Italia, de enero de 2018 a enero de 2020, y ellos encontraron, mirando el riesgo de mortalidad, comparando diferentes microorganismos y mecanismos de resistencia. El comparador eran las bacteremias por enterobacterales sensibles a los carbapenémicos sin resistencia, y ellos encontraron que en los enterobacterales productores de KPC, mortalidad 30 días, 26.5%, pero realmente mortalidad atribuible, 5%, pero en metalo-betalactamasa se encontraba una mortalidad más alta a 30 días, 36%, y la mortalidad atribuible que encontraron, ellos utilizaron un modelo estandarizado para medir mortalidad atribuible, una mortalidad atribuible del 35%, siendo la más alta de riesgo de muerte. Ahora, ¿qué explicó en este estudio esto? En este momento ellos no estaban utilizando Ceftazimia Bactam Astronam, muy pocos pacientes lo utilizaron y la mayoría de estos pacientes fueron tratados con terapias basadas en colistina, que probablemente eso pueda dar una explicación, más también todo el brote y la clonalidad que ya veíamos también de más riesgo de infecciones más severas. Y estos datos de un brote en Sudáfrica, en que ellos miran toda la carga hospitalaria y ellos encuentran, es un estudio realmente de casos y controles, y ellos encuentran que en los controles la estancia era 13 días, pero en los pacientes con infección por NDM, que fue específicamente NDM1, se incrementaba a 44 días, y si estaban en UCI, casi que era 4 veces más esa estancia, con 32.5 días. Entonces, pues claramente aquí tenemos también un impacto y seguramente pues más asociado a no dar un tratamiento eficiente. Importante mirar con tratamientos que sean más eficientes.
Tenemos varias guías que nos orientan, la europea, la de ICSA. Estos son la última guía publicada, dirigida por la doctora Tama y un muy buen equipo de expertos. ¿Y qué decían nuestras guías? Pero ahorita le damos la palabra a Germán porque las nuevas ya casi van a salir y él sabe qué van a decir. Entonces, para las metalo-beta-lactamasas, la recomendación que tenemos hasta el momento es ceftazimia, ibactam, astrionam o cefiderocol, y como terapias alternativas, tigecyclina o eravacyclina. Ojo, estas derivados de tetraciclina no recomendados para infecciones urinarias o infecciones del tracto sanguíneo. Ya saben, infección urinaria por no penetración, infección del tracto sanguíneo porque no logra buen PKPD allí, y vamos a tener peores resultados con alarmas por riesgo de mortalidad. Germancito, ¿qué esperamos en las nuevas guías? Sí, la nueva versión de la guía de la ITSA estaría siendo publicada aproximadamente en un mes, la forma anticipada del artículo. Entonces la primera lección va a ser Astronam con Avibactam, y como alternativa ante la no disponibilidad de Astronam Avibactam, ceftazimia Avibactam combinado con Astronam o cefiderocol. De hecho, si uno lo mira, sí, momento, si uno lo mira desde el punto de vista como literal de lo que está escrito, es Astronam Avibactam o cefiderocol, y ante la no disponibilidad Ceftavi con Astronam. Pero eso va a generar una carta al editor que me contaron esta tarde, me contó un pajarito, porque hay un tema con cefiderocol importante que ahorita podemos comentar cuando hables de la parte clínica. Entonces, uno de los temas que movió a la doctora Tama y al grupo desarrollador de la guía, a la doctora Justo, a Max Atlin, al doctor Bonomo, etcétera, es que en muchos sitios se está dando la combinación de Ceftavi con Astronam de una forma separada, no simultánea y no extendida. Eso es una de las limitaciones que se ha visto, digamos, del uso de ese medicamento, y una parte del intervalo de dosis, el Astronam queda desprotegido sin Avibactam. Entonces, es una limitación muy grande. Ahorita alzamos la mano los que aseguramos que el ceftazimia, ibactam y Astronam se lo ponen al tiempo y por una Y. ¿Quién alza la mano? Muy bien. Importante, pero ya vamos a esto. Entonces, sabemos que tenemos también guías europeas, guías italianas, también incluso hay guías en Oriente, todas muy por el estilo, o más bien no por el estilo, sino con las mismas recomendaciones. Tenemos nuestra guía colombiana, importante, pues que decimos en la guía colombiana que la recomendación sería ceftazimia, ibactam más Astronam en metalo o coproducciones, serina más metalo-beta-lactamasa en enterobacterales, pero estamos ya iniciando la actualización de las guías y esperamos este año tener nuestras nuevas guías colombianas de ASIN y de nuestro comité de resistencia bacteriana. Pero Germán, también decimos que usemos ceftazimia, ibactam más Astronam, pero ahora vuelvo a pedir que levanten la mano. ¿Quién hace la prueba de susceptibilidad? Nadie, ¿no es cierto? Entonces, Germán, ¿cómo se debería hacer? Y realmente es un antibiótico que estamos utilizando, pues, a ciegas, basados en datos empíricos y en los datos de vigilancia. De acuerdo, doctora. Entonces, esta es la técnica que nosotros tenemos incluida en el manual del CLSI, se llama elusión de discos. Entonces tenemos tubos de ensayo, caldo Müller-Hinton ajustado de cationes, tenemos un tubo control, un disquito de cada antibiótico por separado, Astronam, Ceftavi, y un tubito que trae los dos discos. Le pipeteamos a cada uno 25 microlitros de la suspensión de McFarland, incubamos, y en este caso, por ejemplo, vemos que hay sinergia. Esto nos ha generado controversia dentro de la CLSI, si le llamamos sinergia o le llamamos sensible. Yo tampoco sé, yo le llamaría sinergia, no sé si eso es sensible porque la concentración que va a quedar por tubo es de 6, que es entre su merced y mi señora, es entre 4 y 8 ahí con la mitad del punto de corte, que bueno, es muy difícil. ¿Cuál es el problema de esto? Es engorroso, hemos visto gente pipeteando mal, entonces da como al revés, que uno no entiende cómo va a ser más resistente la combinación de Ceftavi con Astronam que Astronam por separado, o Ceftavi, o sea, alguien la embarró allí, hemos encontrado problemas. Y lo otro que es difícil, doctora Valderrama, es encontrar las cepas de control resistente. Control sensible cualquiera, pero control resistente es un poco más difícil de encontrar. Dale por favor siguiente. ¿Era siguiente? Ahí. Bueno, las otras cosas que se pueden hacer es cruzar tiras de e-test. Esa es una forma de hacerlo. Esto es de Aisha Khan, que trabaja con nosotros en CLSI de UC Irvine. Y ahí ustedes pueden ver
Entonces se hace la cruz de los CITES y aquí la concentración mínima inhibitoria empieza a dar para Astronam con ceftazimia y Avibactam 0.75, cuando por separado dieron mayor de 256. Ahora, ¿cuál es el lío de esto? Bueno, no solamente las dos tiras, lo que cuesta, a mí me vale cada una 30.000 pesos en la universidad, pero además es difícil armonizar la técnica. Hay mucha gente que la cruza por sitios distintos. Entonces hay gente que la cruza por el lado que dieron la mica cada uno, otros la cruzan por el punto de corte de sensible, y ahí tenemos problemas. Y otra forma que se ha hecho también es colocar las tiras de forma paralela, y en este caso está dando la concentración mínima inhibitoria 0.38. Siguiente, doctor. Lo que yo les aconsejo con mucho cariño, y la CLSI les manda a decir, que por favor no utilicen discos. Entonces, si ustedes miran, sobre todo las personas que están viéndonos a través de la grabación del YouTube y las personas que están más atrás, ven aquí algo de efecto de sinergia. Como que tratara este medicamento del Astronam como de tocar el ceftazime con Avibactam. Si la gente reporta esto como sinérgico o sensible, la verdad era resistente, eso es un falso positivo que ocurrió con esos discos, y cuando el CDC lo reconfirmó por el método de referencia de microdilución, era resistente, y el paciente estaba con Ceftavi y con Astronam, y esta era una E. coli que tenía esas mutaciones en la PBP3, entonces yo no les aconsejaría utilizar disco. Siguiente, doctora. Lo que puede ser más práctico en el entretiempo, mientras llega Astronam Avibactam a Colombia, lo logramos incluir, sería un ITES de Astronam con Avibactam. Puede ser ITES, puede ser esas tiras de Liofikelm, la que ustedes consigan y les dé mejor beneficio. En este caso la concentración mínima inhibitoria dio 0.19, la CLSI les recuerda que no se puede reportar eso así, uno lo aproxima a la siguiente dilución doble, que en este caso sería 0.25. La recomendación es que lo pongan en el informe. Entonces, aquí para este ejemplo pusimos Ceftavi con Astronam 0.25, el punto de corte es 4. Pero ya cuando tengamos Astronam y Avibactam simplemente lo reportamos por separado, doctora. Siguiente. Muchas gracias, Germán. Súper importante. ¿Qué sabemos de datos clínicos? Entonces, en metalo-beta-lactamasas, claramente tenemos que hablar de estos dos estudios clínicos de Falcone, nuevamente el grupo italiano, líder en esta información, 2021-2024, y estos son estudios observacionales. Ellos encontraron una mortalidad a 30 días del 22% cuando usaban ceftazimia y Avibactam más Astronam, cuidando que se infundieran al mismo tiempo, hacían infusiones extendidas de 2 o 3 horas y terapia alternativa con una mortalidad del 30%. Ojo que al principio habían alarmas en el uso de esta combinación con el aumento de transaminasas, sobre todo por el estudio de Astronam Avibactam, probablemente relacionado con que al principio, en los primeros estudios, para también encontrar la dosis, se utilizaban dosis más altas de Astronam. Sin embargo, es importante decirlo que en estos primeros estudios el aumento de transaminasas estuvo en el 10 y el 12%, pero cuando vemos ya los estudios fase 2, fase 3, realmente el incremento de transaminasas no es una preocupación ni es mayor que los comparadores. Miremos el estudio más grande hasta ahorita publicado en el Hospital Universitario de Pisa, es un estudio prospectivo de 3 años, publicado hace ya casi 2 años, 343 pacientes incluidos, 328 con NDM, 15 BIM. De este estudio solamente habían 3 coproducciones y eran BIM, NDM, no eran KPC, NDM como lo que nosotros vemos usualmente, 58% bacteremias, la mediana edad 71 años, la mortalidad fue casi del 30%, habían también neumonías, infección urinaria, infección intraabdominal, piel y tejidos blandos. De este estudio excluyeron los pacientes con infecciones polimicrobianas, que eso lo podríamos discutir. A mí me parece que a veces no es tan apropiado porque pues muchas de estas infecciones, sobre todo las intraabdominales, y seguramente por eso tan baja representación, pues son polimicrobianas. Ellos en los hallazgos microbiológicos, esto es importante, actividad in vitro hicieron con la técnica recomendada, sinergia del 99.7%, pero miren, eso es preocupante. Cefiderocol para estas metalo tuvo una susceptibilidad solo del 33.2%, con el 69.2% en zona de incertidumbre. Germán, ¿cómo leemos eso? Entonces, ¿esto significa que lo hicieron por disco? Me atoró la galleta.
Lo hicieron por disco, no lo hicieron por el método de microdilución en caldo, porque si te habla de área de incertidumbre, te está diciendo que cayó en esa zona donde la EUCAS te pide que lo reconfirmes con otra metodología. Pero es muy chistoso porque te dicen reconfírmelo con otra, pero si no tiene otra, pues infórmelo así, que es lo más tonto. Nosotros estamos revisando el tema de cefiderocol. Es muy probable que dejemos el disco, pero que pidamos a los laboratorios ignorar las colonias dentro del halo, porque crecen algunas colonias adentro del halo que se pudieran llamar como una población heteroresistente, pero no son heteroresistentes, tienen problemas es de fitness. Entonces lo que se encontró en la secuenciación genómica que hizo Element con Mariana Castañera es que esas colonias tenían problemas era en genes de crecimiento bacteriano, en genes de la membrana, en vías metabólicas, pero no en PBP3 mutante o en vías del transporte del hierro, que es lo que uno esperaría de mecanismos de resistencia. Pero ese es un tema técnico, yo creo que aquí hubo un poquito de falta de asesoría técnica. Siempre importante, de la mano con los microbiólogos, por favor, siempre. El tiempo mediano desde la infección hasta el inicio de la terapia activa fue un día para este estudio, y este estudio fue prospectivo, que eso también es interesante. ¿Y cómo fue la respuesta? Sin terapia activa in vitro, la mortalidad 78%, con regímenes basados en colistina, 50%, basados en cefiderocol, mortalidad de 33%, basados en ceftazimia y bactam-astrionan, 22%, y otras. Cuando uno va a ver el detalle de otras, por ejemplo, habían algunos en combinación con polimixina, pero eran muy pocos, y cuando lo meten al modelo, ellos hicieron COX, hicieron modelo con propensity, con diferentes maneras de realizarlo, solamente encuentran ceftazimia y bactam-astrionan como un factor protector. Los detalles del régimen, lo que les decía, 2.5 gramos IV cada 8, más astrionan 2 gramos cada 8, ajustado por función renal, y la infusión intermitente de 2 horas en el 91% de los casos. ¿Qué encontraron en ellos? Otras variables asociadas a mortalidad, choque séptico, terapia activa en menos de 48 horas fue protector, nuevamente dar la terapia apropiada de manera oportuna, importante, porque ahí tenemos un reto, porque nuevamente para uno no es nada cómodo empíricamente mandar ceftazimia y bactam-astrionan o astrionan y bactam, edad, y un adecuado control del foco también fue protector. Y como les decía, ceftazimia y bactam-astrionan fue el único factor que se asoció en el análisis de sensibilidad y en los modelos dentro de los antimicrobianos como protector para mortalidad. Importante, eventos adversos, colistina, eventos adversos en el 34.6, como sabemos en todos los estudios, sobre todo por lesión renal aguda, definitivamente pues salió. Ceftazimia y bactam-astrionan bajos, 4.2, cefiderocol 9.1%, y en ceftazimia y bactam, por ejemplo, solamente 4 pacientes tuvieron elevación de transaminasas, que es pues, un porcentaje muy bajo. ¿Qué estudio? Aquí está el doctor Diego, que es su trabajo de grado y va a presentarlo la semana entrante en el europeo, junto al doctor Álvarez y varios de nosotros también acompañando en este estudio en 14 instituciones en Colombia, una cohorte multicéntrica retrospectiva, Colombia 2020-2025, la población fue bacteremia por enterobacteriales productores de metalo, y se está haciendo un análisis de supervivencia y regresión de COX. Aquí, bueno, les iba a mostrar el análisis de supervivencia, pero no me funcionó la animación, pero para que me crean, en el análisis de supervivencia claramente el low run da estadísticamente significativo y hay menor mortalidad con el uso de ceftazimia y bactam-astrionan comparado a las terapias, a las otras terapias. Las terapias que se utilizaron adicionales fueron quinolonas, polimixinas, tigesclina, fosfomicina, aminoglicósidos, ceftazimia y bactam. Y aquí tenemos el modelo de COX, en el que el uso de ceftazimia y bactam-astrionan versus las terapias, las otras terapias, fue protector para mortalidad, ajustando por el PID, ventilación mecánica invasiva, índice de comorbilidad de Charson, y algo también interesante es que la coproducción no se asocia estadísticamente a mortalidad. Entonces esperemos pronto ya que el doctor Diego terminemos exitosamente con la publicación, porque también son datos importantes y adicionalmente en este estudio la coproducción fue, ¿cuánto, Diego? 82-84.
83%, es la mayoría de los aislamientos. Cosas para puntualizar en cuanto a ceftazidime y Bactam más astronal. Según estudios de vigilancia, Germán nos va a mostrar más estudios y nuestros, pero en general 90 al 100% de los aislamientos de metalo beta-lactamasa son susceptibles a, ojo, astronal y Bactam. Existen casos reportados de resistencia a ceftazidime y Bactam más astronal debido a estas mutaciones en PBP3, especialmente que reducen la unión astronal en E. coli. Y ojo, pues lo que ya hemos hablado, en la mayoría de nuestros laboratorios no están probando cuando usamos ceftazidime y Bactam más astronal, así que ya vamos a ver algunas ventajas que son bien importantes y que sería ideal que pudiéramos utilizar astronal y Bactam. ¿Qué sabemos de cefiderocol? Entonces, hay varios estudios de vigilancia, empecemos con este, aunque les voy a mostrar también el de Atlas, que ya no le va tan bien, ni en otros estudios de vigilancia. Este sidero, el 91.5% de 211 enterobacterales, NDM 85.4 de susceptibilidad para cefiderocol, cifras un poco más bajas, pero en estas, digamos que aceptables. Aquí cuando vamos a ver respuesta clínica, realmente en el Credible y en el Apex, que son dos de los experimentos, el número de pacientes, incluso combinando los dos, realmente que terminan teniendo metalos, son 20 pacientes. Y en esos 20 pacientes, más que hablar de porcentajes, prefiero hablar de numerador y denominador, porque aquí los porcentajes nos pueden jugar una mala pasada, y es la cura clínica 11 de 15, 1 de 5 para el comparador, pero en el comparador hay 5 solamente pacientes, cura microbiológica 10 de 15, 1 de 5 en el comparador, y mortalidad 2 de 15 versus 3 de 5 en el comparador. Datos, necesitamos más, son muy poquitos como para dar una respuesta, pero pues en los datos pocos que hay, pues le va mejor, pareciera que le da mejor al comparador, y ya vimos los datos de Falcone, en el que ya con un número un poco mayor, el 33% de mortalidad en la población, comparado a otras no terapia activa del 78% o colistina del 50%, pero menor a lo que se ve con ceftazidime y Bactam astronal, y probablemente por eso y otros datos es que va a ir la carta al editor en que quizás lo mejor no sea ponerlo en la misma línea, sino que primera elección astronal y Bactam, y ya como alternativa cefiderocol. ¿Qué cosas, digamos que también, perdón que acá se me pasó, ya viendo estudios de susceptibilidad, les decía que ya no solo uno, sino hay una revisión sistemática de 78 estudios que muestra que la tasa de no susceptibilidad fue 13% en metalo beta-lactamasas y 18.7% en NDM. Hay una potencial, los resultados inexactos que ya nos estaba contando Germán, y requiere también unas condiciones muy estrictas de depresión de hierro en el medio de Müller-Hinton, y las mutaciones en PBP3 pueden conferir también resistencia cruzada al cefiderocol. ¿Qué decimos de otros tratamientos? Pues tetraciclina nos llama la atención, como vemos susceptibilidad, pero pues todos sabemos que tenemos que tener precaución. No, ya lo habíamos dicho, no uso en infección de vías urinarias, no uso en infecciones del torrente sanguíneo. Sabemos erabaciclina, que sería el antimicrobiano más moderno dentro de este grupo, fracasó en 2 experimentos clínicos en infección del tracto urinario. La toxicidad gastrointestinal es común, creo que todos la hemos vivido cuando aumentamos la dosis de tigecyclina, y no hay puntos de corte por CLSI para tigecyclina o erabaciclina, así que claramente nunca en monoterapia, y puede ser una terapia más como acompañando que realmente dejándola sola, o en unos casos muy particulares, infección de piel y tejidos blandos, un paciente muy estable, quizás intraabdominal, pero pensándolo muy bien porque realmente los datos también son muy escasos. Entonces, ¿qué viene? Opciones potenciales de tratamiento en Colombia para 2026 y más allá. Ya Germán nos estaba contando, no sé si Germancito aquí, astronal y Bactam, esperamos que llegue este año. Cefepime-taniborbactam, Bactam casi que muerte. Sí, yo creo que ya no. Cefepime y Bactam, ojalá, pero 2037 más o menos. Y no estoy exagerando, cefiderocol no ha llegado a Latinoamérica y se aprobó en 2017. Entonces, bueno.
Sigamos. Y cefiderocol estaría, bueno, cefiderocol es interesante, ya estamos haciendo la vuelta con Garpi, la idea es tenerlo en Latinoamérica y Colombia incluida 2028, pero va a llegar un genérico de cefiderocol. En fin, pero estamos haciendo la vuelta y vamos a incluirlo en la guía, la nueva versión que estamos haciendo con el Comité Consultivo de Resistencia Bacteriana. Bueno, entonces Astronana y Bactan, algunos ya para que cerremos y unos datos, digamos qué información tenemos. Primero, pues recordemos el mecanismo de acción, que finalmente es lo mismo que buscamos haciendo la sinergia. Como no teníamos Astronana y Bactan, terminamos combinando Ceftazime y Bactan más Astronan. Entonces recuerden que el Avibactam me va a trabajar como un escudo para ir a hidrolizar todas estas otras enzimas que usualmente acompañan las metalo, KPC, BLES, AMC, OXA48, y la idea es que me deje libre el Astronam para que pueda hacer su trabajo e inhibir la síntesis de la pared celular y hacer esta unión con la PBP3 y de esa manera producir la muerte bacteriana. La sinergia molecular está comprobada, la MIC90 se reduce de mayor o igual a 128 a 1 miligramo por litro cuando tenemos este antimicrobiano combinado. Ya habíamos mostrado cómo en la mayoría de vigilancia tenemos unos datos de cobertura y de susceptibilidad muy altos, y no vamos a hablar hoy de Cenotrophomona, pero sí introducir que también seguramente sea el antibiótico de elección en este Cenotrophomona maltophilia en el futuro próximo. Pero aquí muchas gracias a David por esta diapositiva, pero me parece muy importante, hay unas consideraciones importantes de si ya tenemos Ceftazime y Bactam más Astronan, pues será que sí es necesario que usemos Astronana y Bactam, una nueva molécula, y realmente sí hay unas relaciones más allá, incluso usándolo al tiempo, incluso usándolo por la misma vía, y son más relacionadas con los parámetros pK. Entonces, la exposición a Ibactam en estado estacionario va a ser mayores las concentraciones, formulación fija de 3:1. Este diseño ya está optimizado y se optimizan las dosis de los antimicrobianos, vamos a tener concentraciones mayores, y es importante, ¿por qué? Porque si yo no tengo Avibactam insuficiente, entonces las serin beta-lactamasas no van a estar completamente inhibidas y tengo riesgo de que haya menor acción del antimicrobiano. Este concepto importante de la unión y de no me importa tanto solamente la farmacodinamia solita del Ceftazime de Bactam o solita del Astronan, sino que yo tengo que ver esa farmacocinética y farmacodinamia unida del antimicrobiano, lo que se llama el joint, en sus concentraciones y en estado estacionario. Miren cómo cuando se hacen los estudios de PKPD, adivinen quién los hizo, Falcone también es uno de los autores, entonces 96.7%, más del 90% del objetivo cumplido, mientras que menos del 85% separado, y esto empeora en los pacientes con falla renal, que es muy frecuente que también tengamos que tratar pacientes que tienen falla renal. Aquí nuevamente el joint PTA, pero ya sin dosis de carga. Y cuando vemos también la Ceftazime coformulada, vamos a ver que en Astronana Avibactam, pues yo no tengo que utilizar Ceftazime, que pues de todas maneras también tienen sus efectos en daño colateral, y aquí vemos que también vamos a tener puntos de corte, va a ser más fácil hacer las pruebas de susceptibilidad, y entonces vamos a poder trabajar más bajo un objetivo más, un criterio más agudo y un criterio correcto de que realmente conocemos la susceptibilidad. Y también cuando utilizamos los dos medicamentos por separado, yo creo que incluso cuando uno tiene el protocolo y les escriben la historia, un consejo para todos, creo que es muy importante ir a mirar la implementación y que realmente se esté cumpliendo, porque a veces uno deja la recomendación en la historia, pero si no lo está vigilando, pues puede ser que muchas veces terminen utilizando los antimicrobianos como al horario que le pueda parecer mejor a la enfermera por diferentes motivos. Entonces, sí, toca tenerlo en el protocolo, pero también toca ir y vigilar y mirar que eso realmente se cumpla en la práctica. Pero entonces, así yo lo haga muy bien, los volúmenes de infusión también son importantes, y si yo utilizo el antimicrobiano por separado, voy a tener que utilizar unos volúmenes de infusión mucho más altos, que nuevamente en un paciente crítico, pues también puede tener sus daños colaterales. ¿Qué información tenemos de estudios clínicos? Nos falta, pero
creo que el estudio más reciente, más de fase 3, hay otros estudios anteriores, pero hablemos del estudio Revisit, no es un estudio específicamente en metalobeta-lactamasas y realmente este estudio al final solamente termina teniendo 20 más o menos productores de carbapenemasas y como la mitad con metalobeta-lactamasas, o sea, un N muy bajito para también hablar de realmente un estudio clínico robusto en esa población. Tenemos más los datos observacionales con la combinación ceftazimia y bactanastrionam. Este es un estudio fase 3 prospectivo abierto con evaluador enmascarado. 81 centros en 20 países, un gigante esfuerzo. Aleatorizaron 2-1 Astronam Avibactam versus Meropenem. Sin embargo, les coincidió este estudio con pandemia y desafortunadamente las tasas de reclutamiento no las lograron como las querían y casi que el 2-1 también fue muy difícil de lograr. Población de adultos hospitalizados específicamente o con infección intraabdominal o con neumonía ya fuera nosocomial o asociada al ventilador. Y podía ser desde la sospecha, es decir, incluso el paciente podía no tener aislamiento microbiológico en el momento que lo aleatorizaban. En pacientes adultos, el tratamiento fue Astronam Avibactam, más o menos metronidazol necesario si es infección intraabdominal, por 5 a 14 días, en neumonía por 7 a 14 días, y el desenlace principal era la curación clínica, el test de cura que fue el día 28 en la población por intención a tratar. Aquí vemos en los aislamientos microbiológicos que se tuvieron, es predominante enterobacterales, pero también hubo algunas muestras de Pseudomonas aeruginosa, sí se excluyó Acinetobacter baumannii. Aquí vemos 139 en infección intraabdominal en Astronam Avibactam, 75 en Meropenem, ahí ven los números para el resto, este es el promedio. Cuando evaluaron los eventos adversos, encontraron que 64% presentaron, pero fueron muy similares en los dos grupos, pero la respuesta clínica que nos interesa, pero ojo, aquí la mayoría de representación eran más pacientes con beta-lactamasas de espectro extendido o incluso existieron algunas personas sin un aislamiento microbiológico tipificable, pero en esa intención a tratar, la curación clínica fue 76 versus 74%. Con esto también tenemos la aprobación por FDA y en neumonía adquirida en la comunidad 45.9 versus 41.7. También está el estudio Assemble, pero este estudio del mismo grupo, el primer autor es Daicos, pero también está el doctor Yahuda Carmeli allí, pues este estudio sí, desafortunadamente no logró las tasas de reclutamiento, terminó este estudio con 15 participantes, así que casi que también vamos a hablar más de sus datos descriptivos, y ellos con Astronam Avibactam encontraron respuesta en 5 de 12, eran personas con fracasos previos, 42%, y la mejor terapia disponible, 0 de 3 personas, con muchos problemas el estudio también, porque incluso de esas 0 de 3, 2 personas prácticamente no pudieron recibir la terapia activa, o sea que pues esto se nos queda más en cifra que realmente que podamos decir algo que vaya más allá, pero pues importante los resultados de el Revisit, pero en una población general que realmente pues nuestra población blanco y de interés van a ser los pacientes con metalo y con coproducciones, perfil de seguridad en general bueno, mortalidad fue a 28 días, en el Revisit 4% para Astronam Avibactam, 7% para Meropenem. Lo que hemos hablado del perfil hepático, volvemos a ver lo mismo, realmente seguro, 2.9%, eventos adversos graves sin diferencias y también con muy buena, sin riesgos para función renal. Recordar que sí hay que hacer ajuste también de las dosis para función renal. Y que es muy importante también que estos ajustes que se recomiendan pues están también basados en lograr las metas del, farmacocinéticas y farmacodinámicas del medicamento en sinergia. Germancito, ¿qué sabemos en Colombia de esta susceptibilidad del antimicrobiano? Ya tenemos puntos de corte, doctora Valderrama, de Astronam Avibactam, entonces el punto de corte para concentración inhibitoria mínima que puede ser microdilución o test o difusión en gradiente va a ser sensible menos de 4, intermedio 8, resistente mayor de 16. Esto tiene un iCare que significa que se concentra en la orina. Yo no sé cómo se dice eso en español. Y bueno, pero tenemos en disco una zona de diámetro de inhibición de 22 a 24 para las personas que utilicen disco, que nos están viendo a través del canal de YouTube.
tienen que saber que deberían hacer microdilución o confirmación con difusión en gradiente antes de reportarlo, porque puede caer allí en una zona que tiende a dar falsos intermedios. Siguiente, doctora. Quería mostrarles datos del grupo de la doctora Villegas del tamizaje de Astronam Avibactam en Colombia. Estos fueron 400 enterobacteriales productores de carbapenemasas, en conglomerado para todos 98,5, pero en el subgrupo particular de KPC con NDM 99% de sensibilidad. Aquí ustedes ven cómo baja la MIC al lado izquierdo de Astronam con Avibactam versus el lado derecho de la diapositiva de Astronam solo. Entonces, ¿cuándo probarlo? ¿Cuándo probar ese Astronam Avibactam? Yo les voy a dar una opinión personal. Aislamientos resistentes a cualquier carbapenem con pruebas fenotípicas positivas. Hay muchos laboratorios que no pueden hacer molecular porque no tienen la disponibilidad. Que tengan un test de inactivación positivo o un carba-NP positivo con una prueba de EDTA positiva, yo ahí lo probaría. Y sí recomendamos identificar el tipo de metalo si es posible. Aislamientos resistentes a ceftavibactam cuando las pruebas de carbapenemasas no estén disponibles o no sean concluyentes. Por ejemplo, cuando hay coproducción se tiende a negativizar el ácido borónico y el EDTA. Hay que tener en cuenta que algunos automatizados pueden dar falsos resistentes, pero todos los automatizados que tenemos en Colombia son muy buenos y yo reconfirmaría ceftavibactam resistente con difusión en gradiente, sobre todo si el meropenem es sensible, porque es muy raro que tengas una NDM que te dé meropenem sensible, eso en Colombia sería extrañísimo. Aislamientos con detección de metalos por PCR o inmunoensayo o coproducciones, siguiente. Recomendamos que todas las E. coli, eso debería quedar en la guía versión 2.0, con NDM sean tamizadas con Astronam Avibactam cuando juicio de los doctores de infecto se considere Astronam Avi o la combinación Cefta-Avi con Astronam. Y discutir con el PROVA qué hacemos con los hisopados rectales. La posición de nosotros en la CLD6 del manual M66 es molecular o inmunoensayo. Porque eso de que se está solamente colonizado, de hecho los Estados Unidos están haciendo hisopado rectal al final del tratamiento, porque los pacientes cambian y se colonizan cuando terminaron con el medicamento. Siguiente, Sandri. Quería traerles esto a colación. Eso también viene de este estudio, porque queríamos ver, estos no son metalos, perdónenme, pero les traje las KPC mutantes, las PAC y las coproducciones de PAC con KPC mutante y la actividad de Astronam Avibactam. Entonces miren, ceftavibactam en todos da resistente, pero miren Astronam Avibactam. Es muy curioso que las PAC, las KPC con PAC y las KPC mutantes dan sensibles. Astronam con Avibactam. ¿Saben por qué pasa eso? Por el tamaño del Astronam. Astronam es muy chiquito y cabe en el bolsillo. Recuerden que esto es una mutación en el sitio catalítico de la enzima, donde se cierra ese pocket, donde se inserta, y acá entonces el Astronam sí alcanza a entrar a ese sitio. Estábamos esta tarde discutiendo si esto es estable, si la bacteria puede hacer nuevamente el switch y volverse resistente, eso se está estudiando. Este sitio acá intermedio, miren Astronam solo, que es curioso que en algunos también da sensible, cefepime y meropenem. Aquí el problema, doctora Valderrama, es que desde el punto de vista del PROVA, Astronam Avibactam debería quedar reservado solo para metalos o coproducciones que incluyan metalos. O sea, por muy de que esto se vea así de bonito, la gente te va a decir carbapenem si está sensible. Sí, sigamos. Bueno, ¿qué pasó con el paciente? Adecuada evolución clínica, tenía factores de riesgo de falla porque estaba neutropénico, dosis ajustada por trasplante renal, hemocultivos de control negativos a las 72 horas, se le dio ceftazimivactam más Astronam en infusión simultánea, posterior a diálisis los días de terapia de reemplazo renal, ajustada según su función renal, 14 días, y afortunadamente pues continúa sin evidencia de recaída, pero sí y continúa con su terapia con ravulizumab por su lesión renal. Conclusiones, Germancito. Entonces, sí existe alta diseminación de las enterobacteriales resistentes a carbapenems por producción de carbapenemasa, sobre todo metalos en Colombia y Latinoamérica, son una gran amenaza para la salud pública, doctora. Siguiente. Es importante fortalecer la detección, métodos rápidos con adecuado desempeño diagnóstico, articulados con los PROVA. Y mi posición es que no solo para muestras clínicas, los cultivos de vigilancia también van a tener que ser más precisos. Siguiente. El tratamiento de elección en nuestro medio para metalos en enterobacteriales, doctora, es la combinación de Cefta-Avi, Avibactam más Astronam, y cuando esté disponible será reemplazado, y así debe ser, por Astronam con Avibactam en la siguiente versión que estamos haciendo de la guía. El manejo de metalos con combinaciones de carbapenems, es muy curioso que aquí la gente da meropenem combinado, pero ninguna guía lo recomienda, del mundo, ni en KPC siquiera. Bueno, combinaciones con carbapenems, polimixina, tigeciclina y aminoglicósidos implican alto riesgo de fracaso, evento adverso y desenlaces inadecuados.
Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por su atención. Feliz noche. Gracias. Gracias, Germán. Muchas gracias a todos y a las personas también que se conectan por el canal de YouTube. Si la doctora le da un clic más, vamos a aprovechar el evento para invitarlos a una sesión de miércoles de ASIN. Ahí me tomaron en préstamo de la ASIN Antioquia. Vamos a hablar con la doctora Diana Moncada, con nuestro presidente actual, el doctor Iván Rodríguez, sobre otros gram negativos, no solamente metalos. Vamos a ver estos mecanismos nuevos también, lo vamos a discutir. Muchísimas gracias. Entonces, y los invitamos también, siguiente, a que sigan el canal de Instagram del programa de infectología de la Universidad Javeriana. Muchas gracias. Muchas gracias.